Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Hoy vamos a estar meditando del versículo 1 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Este es uno de los pasajes más conocidos y quizás más famosos de este Evangelio. En este relato Jesús enfrenta a los fariseos y a los maestros de la ley que tratan de ponerle una trampa trayendo a una mujer que fue sorprendida en adulterio. El título de la exposición de hoy es ¿Dónde están los que te acusan? Y hablando del texto original y haciendo honor a la verdad, esta sección ha provocado algo de debate y controversia porque parece poco probable que esta porción pertenezca al texto original del Evangelio de Juan. Es decir, este relato Juan no lo escribió, no pertenece a su tipo de lenguaje. La mayoría de los manuscritos omiten esta sección, hablo de los manuscritos originales, omiten esta sección o lo ponen con asteriscos. Ahora, eso no significa que no ocurrió. Ocurrió. De hecho, Lucas también lo menciona. La historia ocurrió y la tradición de la iglesia sostiene la veracidad de este evento y podemos sentir que la historia es fiel al carácter de Jesús, que es lo que nos interesa conocer. Vamos a orar. Padre, nuevamente nos encomendamos a ti para la meditación de tu palabra. Te ruego que nos concedas ser tierras propicias para recibir la semilla de tu evangelio y que éste sea prosperado en nuestras vidas para la gloria de Jesús, en cuyo nombre oramos y pedimos esto. Amén. Así dice la palabra del Señor. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles mientras hablaba. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla, pero ¿tú qué dices? Estos intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiendo una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Ninguno de ellos, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Después de la fiesta de los tabernáculos, que concluyó en el capítulo 7, Jesús, en lugar de regresar a Galilea, se quedó un tiempo más en el área de Jerusalén, particularmente en el Monte de los Olivos, que era un lugar muy especial para Jesús. En el Monte de los Olivos, Jesús se retiraba con sus discípulos para orar, para estar en comunión con el Padre. Ahí en el Monte de los Olivos se encontraba el huerto del Getsemaní, donde se encontraban las prensas, donde las aceitunas que servía para extraer el aceite para el templo se encontraban. Ahí es donde Jesús, nuestro Señor, oraría de una manera muy sufriente horas antes de morir. Jesucristo entraba y salía del Monte de los Olivos, que se encontraba aproximadamente, o se encuentra hasta la fecha, aproximadamente a una distancia de 1 kilómetro de la ciudad de Jerusalén. El relato dice que después de haber pasado la noche en el Monte de los Olivos, muy temprano, al día siguiente, Jesús ya estaba en el templo para enseñar y para predicar. Y mucha gente que posiblemente se había quedado después de la fiesta o de la gente de Jerusalén, al verlo y al escucharlo, se acercó y lo rodearon para aprender de él. Sin duda Jesús era muy osado y muy valiente para hacer esto.
no solo por no regresar a Galilea, sino por regresar al templo, sabiendo que lo quieren matar, sabiendo de la oposición que tiene él, que ha sufrido él en el capítulo anterior. El texto nos dice que mientras Jesucristo estaba enseñando, un grupo de esos líderes religiosos que estaban buscando una oportunidad para arrestarlo y después silenciarlo y que no lo habían podido hacer hasta ese momento, un grupo formado por dos entidades, dos grupos, fariseos y maestros de la ley. No son lo mismo, siempre andan juntos, pero no son lo mismo. Los fariseos era un grupo de judíos que procuraba seguir estrictamente la ley. Creían que la salvación venía de obedecer o observar ritos, costumbres y la ley, que en su mayoría eran impuestos por rabinos. También se sentían, por lo general, superiores al resto, que no tenía su estándar moral y su estándar religioso. El otro grupo que está ahí son los escribas o los maestros de la ley. Este grupo de personas eran los que se aseguraban que las personas siguieran las reglas de la ley y de la tradición judía. Estos dos grupos fueron los que le llevaron a una mujer que había sido sorprendida. No dice por quién, ni dice por quiénes, en el acto de adulterio. Y de una manera inmisericordia, el texto que ustedes tienen ahí lo dice muy políticamente, la pusieron en medio de la gente. No fue tan así. La arrojaron, la aventaron en medio de la multitud que se había reunido alrededor de Jesús. Ustedes se pueden imaginar cómo se habrá sentido esa mujer. Y ellos dijeron, maestro, ya se los puede imaginar, con el ceño fruncido y con esa cara de hipócritas, porque no soportan llamarle maestro a Jesús, no es alguien a quien reconocen así, pero de una manera hipócrita le dicen rabí, maestro. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla, pero ¿qué dices tú? Ahora, antes de ver la respuesta de Jesús, permítame señalarles una serie de imprecisiones y omisiones deliberadamente cometidas por los fariseos y los maestros de la ley respecto a la ley. Es verdad, la ley decía que todo adúltero debe ser apedreado. Pero para cometer adulterio se necesitan dos personas. La pregunta es, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre con el que fue sorprendida? ¿Por qué no está ahí? ¿Lo dejaron libre? ¿Por qué lo dejarían libre? La ley claramente decía, si un hombre comete adulterio, el adúltero y la adúltera ciertamente deben de morir, Levíticos 20:10. En segundo lugar, dado el castigo de muerte, pena de muerte, el caso de un adulterio, de acusar a una persona de adulterio, debía ser tratado muy cuidadosamente según la ley. Eso para evitar cualquier tipo de difamación o que pudiese afectar a una persona y terminarla castigando injustamente de algo así. Prácticamente lo que decía la ley es que para acusar a una persona de adulterio, prácticamente tenías que descubrir a la persona teniendo relaciones. Deuteronomio 22:22. Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. Algo que me parece muy difícil que estos hombres hubieran podido hacer a esa hora de la mañana, ¿no? Pero bueno, concediéndoles el beneficio de la duda y que en verdad fue descubierta en ese acto. La cuestión aquí es, ¿dónde está el hombre con el que ella fue descubierta? ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué han hecho todas estas omisiones e imprecisiones de una manera deliberada? Versículo 6, ahí está la respuesta. Porque intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra.
A ver, a ellos no les interesa en lo absoluto ni la mujer, ni el delito, ni con quién, ni en qué circunstancia fue sorprendida. Aquí, aunque por fuera parece que lo que importa es la justicia y la ley de Dios, en realidad se trata de que el Hijo de Dios diga algo que pudiera ser usado en su contra. Ahora bien, ¿de qué se trataba la trampa contra Jesús? ¿Qué es lo que ellos estaban procurando que Jesús dijera para condenarlo? Bueno, por lo menos hay un par de cosas. Recuerden que Jesús decía ser el Hijo de Dios, el Mesías, que Dios era su Padre, que había sido enviado para hacer la voluntad de Dios. Si eso es verdad, si Él es Dios, si Él es el Hijo de Dios, si Él está ahí para hacer la voluntad de Dios, y como Jesús dijo, yo no vine a quebrantar la ley, sino a cumplirla, Jesús debería ser el primero en apedrear a esa mujer. Jesús debería ser el primero en condenar a esa mujer, porque ha transgredido la ley de Dios, la ley de su Padre. De lo contrario, si Jesús no hace eso, su identidad como Hijo de Dios, como Mesías, sería puesto en duda, quedaría como un farsante, como un mentiroso y un blasfemo y un enemigo de la ley de Dios. Por otra parte, si Jesús la condena a muerte, los fariseos y los maestros de la ley fácilmente podrían acusar a Jesús ante las autoridades romanas, quienes desde que habían ocupado la tierra de Israel, les habían prohibido a los judíos ejecutar a alguien en base a su ley. Así que hay dos cosas. Prácticamente es, ¿cómo quieres resolver esto, Jesús? O caes en manos de tu propia gente o en manos de Roma. Si Jesús no la condena, su identidad como Hijo de Dios queda entredicho. Si no la condena, habrá quedado como un quebrantador de la ley. Pero si la condena, quedaría como el quebrantador de la ley de Roma y sería arrestado. ¿Qué hace Jesús? Jesús dice, se inclina. Pero yo quiero que por favor tengan esta imagen en su mente. Se inclina hacia el frente. ¿Quién está al frente de él? La mujer. Se inclina. Y por un tiempo parece meditar su respuesta. Y él está ahí escribiendo algo en la tierra. Y no nos interesa saber qué es lo que escribió en la tierra porque la palabra no lo dice y nos vamos a poner a hacer conjeturas al respecto. Pero está escribiendo ahí. Hay una gran tensión ahí. La multitud, sus discípulos, los fariseos, los maestros de la ley, todos están esperando cuál va a ser la respuesta de Jesús. Y por supuesto la mujer, en silencio, con la cabeza agachada, aterrada, sintiendo que el corazón le va a explotar, porque todo depende de lo que diga Jesús de ella. ¿Qué está pensando Jesús? ¿Qué habrá en la mente de Jesús? ¿Será que Jesús sabía lo que estos hombres pretenden? Por supuesto. Él conoce cada pensamiento, cada intención y cada pecado de todos y de todos. Desde el más pequeño de nosotros hasta el más grande. Él conoce todo de ellos, de la multitud, de la mujer, de ti, de mí, de todos. Si tarda en responder, no es porque esté considerando cuál será la mejor opción de lo que le han propuesto, sino porque su respuesta tiene severas implicaciones tanto para la mujer como para ellos mismos que la acusan y ellos no lo saben. Escucha, si Jesús condena a muerte a la mujer, Jesús está obligado a condenar a muerte a todos los que están ahí en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque no hay justo ni siquiera uno. No hay uno solo bueno ahí.
No hay un solo hombre o una mujer que no haya transgredido la ley de Dios. Todos somos culpables y todos merecemos recibir el peso de la ley santa y justa de Dios. Pero si no la condena, ella y todos ahí presentes tendrán una oportunidad de arrepentirse y de ser salvos. No sé ustedes, pero eso a mí me parece maravilloso. El pasaje dice que los fariseos lo presionan, quieren una respuesta inmediata. El texto dice que Jesús se incorpora, se pone de pie y mirándolos a todos, los acusadores, les dice, de acuerdo, esto es lo que pienso, que el que de ustedes nunca haya pecado, que el que de ustedes esté libre de pecado, se sienta en la libertad de ser el primero en arrojar la piedra. Y dice el pasaje que después de eso Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Ahora, yo quiero que piensen o se imaginen lo que está ocurriendo. Ahora todas las miradas ya no están en Jesús. Ahora todas las miradas están con los fariseos y los escribas. La multitud los está viendo a ellos. Y entre ellos empiezan a ver quién será el primero en lanzar la primera piedra. ¿Quién es el más justo de ellos? ¿Quién de ellos tiene el derecho, se siente en la libertad? ¿Quién de ellos nunca ha pecado contra la ley de Dios? ¿Quién de ellos puede asumir el papel de Dios como juez justo? Absolutamente nadie. Nadie. La misma ley con la que ellos acusan, esa misma ley ahora los acusa a ellos de infractores, de hipócritas, de legalistas y misericordias. Y así que lo único que les queda hacer es huir, irse poco a poco, dejando solo a Jesús con aquella mujer y la multitud observando. Uno puede pensar aquí, ¿qué ocurre? ¿Es que Jesús minimiza la gravedad del adulterio? De hecho, muchos han evitado predicar este pasaje porque suponen que Jesucristo está minimizando el adulterio de esta mujer. No, el pasaje no pretende mostrar a un Jesús que ignora o minimiza el pecado del adulterio, ni de cualquier otra forma de pecado. De hecho, si hubo alguien que enseñó más acerca del adulterio, ese fue Jesús. Si alguien fue que defendió la santidad del matrimonio, ese fue Jesús. Al menos estos se quedaron con la parte física de cometer adulterio. Jesucristo fue más allá y dijo, si alguno mira, si alguno desea, ya cometió adulterio. No, Jesús no está ignorando ni minimizando del adulterio ni cualquier otra forma de transgresión a la ley de Dios. Jesús no está de acuerdo con el pecado de esta mujer. Jesús solo está demostrando lo aborrecible que es el legalismo. El legalismo lleva a la gente a sentirse mejor que otros. El legalismo lleva a las personas a sentirse orgullosa de su desempeño moral, de su desempeño religioso y se siente con el derecho de juzgar y condenar a aquellos que no cumplen con ese estándar. El legalismo se enfoca en las normas. Deja de lado la gracia y la misericordia. Al final, el legalismo no es más que una fachada que pretende desviar la atención de algo que está ocurriendo realmente en el corazón. Y déjeme decirles que el legalista, tarde o temprano, será medido con la misma ley
con la misma medida, con la misma gravedad y severidad con la que juzga y condena a los demás. Amados, la verdadera religión no minimiza el pecado. De hecho, lo confronta. Pero su intención no es humillar, sino restaurar a la persona en su relación con Dios. Observen, Jesús incorpora de nuevo y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Hasta este momento ella no ha hablado, ni siquiera se ha podido defender. No le han cedido la palabra. Jesús la trata de una manera distinta. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están tus acusadores? Ninguno de ellos te condenó. Y ella dice, ni uno, Señor. Y entonces el único hombre perfecto, santo y sin pecado, en lugar de arrojar la primera piedra, simplemente le dijo, yo tampoco. Vete, eres libre. Y no peques más. Vete, pero deja de practicar ese pecado. Vete, eres libre, pero deja de transgredir deliberadamente la ley de Dios. Vete, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios y empieza a vivir en santidad. Así que no pienses que cuando Jesús dice, ni yo te condeno, está aceptando tu habitual forma de pecado. No, simplemente te está extendiendo una oportunidad para arrepentirte y de buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, después de todo, creo que fue muy benéfico para ella haber sido descubierta en su pecado. De lo contrario, quizás ella nunca se hubiera encontrado con Jesús. De lo contrario, quizás no habría sido perdonada ni liberada de la condena. Quizás hubiera continuado practicando ese pecado u otros pecados y nunca hubiera recibido la misericordia y la oportunidad de arrepentirse y depositar su fe en Cristo Jesús, cosa que según la historia y la tradición de la iglesia ocurrió. Que ella se arrepintió y se convirtió en una de las mujeres que seguía y servía a Jesús. Y eso es lo que ocurre cuando la gracia nos salva. Nos salva de la condenación y nos reconcilia con Dios. Nos da una nueva identidad como hijos de Dios. Note que ella siguió, nunca nos dijeron el nombre de ella. La conocemos por la mujer adúltera. Pero para Dios era su hija. Le dio una nueva identidad como hija de Dios. La gracia nos transforma. La gracia hace algo que la ley no puede hacer. La gracia nos transforma de adentro hacia afuera. Nos da propósito. Nos da gracia, fortaleza para vivir para Dios y servir a los demás en lugar de solo vivir para nosotros. La gracia nos da la fuerza para vivir una vida santa y agradable a Dios. No se puede vivir en santidad sin la gracia. Y ahora escucha esto. La gracia de Dios no anula la ley. La gracia de Dios no anula la ley ni nuestra responsabilidad con la ley. La ley sigue siendo la norma de santidad de Dios para nuestras vidas. Observa lo que le dijo, vete y no peques más. No le dijo, bueno, yo entiendo que tú eres débil, que tienes esta situación, no te preocupes, yo te acepto así tal cual.
vete, no pasa nada. No, vete y no peques más. ¿Qué es pecar? Primera de Juan, pecar es transgredir la ley. Pecar es transgresión de la ley. ¿Qué hizo Jesús? Jesús la regresó a la ley. Vete, te perdono, pero regresa a la ley. A ella sigue siendo el estándar, la norma de santidad. Jesucristo la remitió su responsabilidad con la ley. Deja de pecar, pero no sin antes haberle dado la gracia. No sin antes darle gracia. De nuevo, no se puede vivir en santidad sin la gracia. Todos de una u otra forma hemos quebrantado y seguiremos quebrantando la ley de Dios. Por mucha buena intención que tengamos. Pero solo la gracia de Dios nos levanta, nos da la fuerza y nos esfuerza para vivir en santidad. Es solo la gracia de Dios. Es solo por la misericordia de Dios. Permítame terminar con dos cosas importantes y muy prácticas del pasaje. Número uno, este texto nos enseña cómo debemos tratar a nuestro hermano cuando peca. El texto no condena, Jesús no condena que estos hombres hayan querido confrontar un pecado, sino las formas y las intenciones hipócritas e inmisericordias de hacer eso. Confrontar a una persona con su pecado es uno de los mayores actos de amor que puedes tener por el alma de una persona. Es una de las mayores expresiones de cuidado, de interés por el alma de una persona, pero requiere de gracia, requiere sabiduría, requiere compasión y requiere tener motivaciones correctas. Así que antes de confrontar a una persona por su pecado, debemos asegurarnos que nuestros corazones estén llenos de amor, de compasión, de una verdadera intención de restaurar a la persona en su relación con Dios, y no de una mera indignación legalista por su pecado. Recuerda esto, tú no eres mejor que esa persona. Tú también puedes caer, y eventualmente vas a caer. Y hay algunas caídas que son muy estrepitosas y vergonzosas. Y la misma ley que usas para juzgar y condenar el pecado de otros, también te habrá de juzgar y de condenar a ti. Jesucristo lo enseñó. Con la misma vara que medís, serán medidos y un poco más. Y por último, este pasaje nos enseña cuál es la verdadera función de la ley de Dios. La ley de Dios nos revela el carácter y el estándar moral de Dios. El estándar que debemos observar en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios y en nuestra relación y comunión con nuestro prójimo. Ella refleja la naturaleza santa, justa, perfecta. Nos muestra lo que Dios odia y nos muestra lo que Dios ama y pide de nosotros. Pero sobre todo, la ley nos muestra nuestra gran necesidad de Cristo Jesús, del Hijo de Dios. La ley no puede salvar a nadie. Por las obras de la ley nadie será justificado, dice la palabra de Dios, sino todo lo contrario. La palabra de Dios enseña que la ley fue dada para exponer el pecado y para condenar el pecado. La ley en todo caso lo que hace es colocarnos bajo la condenación y del santo juicio de Dios. Y solo hay una
esperanza. Solo existe una esperanza de ser salvados de la condenación, del juicio y de todo el peso de la ley. Y esa única esperanza de salvación y de perdón es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios hecho hombre, crucificado en una cruz, resucitado al tercer día y ascendido a la diestra de la majestad. Versículo 36, que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La ley no salva, solo Cristo salva. La ley, en todo caso, nos obliga a levantar nuestros ojos a Cristo y pedir y suplicar por gracia y misericordia. Y nos recuerda que de la misma manera que nosotros juzgamos y condenamos, ella también lo hace con nosotros. Y nos recuerda que de la misma manera que nosotros precisamos de la gracia y la misericordia de Dios, otros necesitan de la gracia y la misericordia de Dios. Yo no sé cuál pueda ser el pecado que el Espíritu Santo puede estar redarguyendo en tu corazón. Y es muy benéfico que eso pueda ocurrir. Que el Espíritu Santo exponga cualquier pecado de nuestra parte, para que podamos encontrarnos una vez más con la gracia de Dios y ser restaurados. De lo contrario, nuestros corazones tienden a endurecerse, a continuar en ese hábito. Todos necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Todos necesitamos su perdón y ser libres. Todos necesitamos y debemos vivir en santidad, pero no podemos vivir en santidad sin la gracia de Dios. Hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Hoy es uno de esos días que hay esa oportunidad de escuchar el llamado de nuestro Dios en el Evangelio. Que podamos recibir su palabra diciéndonos: vete, ni yo te condeno, vete, eres libre, pero no peques más. El Señor haga prosperar su palabra en nuestras vidas.